controlar. Igualdad, Cabildo de Gran Canaria. Regresamos a esta segunda parte del programa en la que vamos a contar con una tertulia donde vamos a debatir sobre la violencia de género. Para ello nos acompañan 4 tertulianas que sin duda nos va a faltar tiempo, no me cabe duda que nos va a faltar tiempo porque es un tema bastante importante, es un tema denso quizá, pero vamos a intentar transmitirles de la mejor manera posible cómo estamos tratando, ¿no? Cómo se está viviendo el tema de la violencia de género, en concreto aquí en Gran Canaria. Para ello voy a presentar a nuestras invitadas. Nos acompañan Marta Jiménez Jaén, directora general de Igualdad y Violencia de Género del Cabildo de Gran Canaria. Muy buenas tardes. A su lado tenemos a Belén Ramírez Esteves, educadora social de Cruz Roja, en concreto del Servicio de Prevención y Atención Integral a Mujeres y Menores Víctimas de Violencia de Género. También nos acompañan Ana Ramos Hernández, de Mujeres Libres Yacirat. Muy buenas tardes. Isabel Suárez Manrique de Lara, representante de la Red Feminista de Gran Canaria. Muy buenas tardes a todas y bienvenidas a Quiéreme Libre. Y bueno, esperamos tener un debate, una tertulia, como digo, interesante, importante. Buenas tardes. Bueno, para empezar, como decías, un tema, la violencia de género, que es bastante denso y que puede que sea un poco complicado hablar de todo lo que queremos decir, pero vamos a intentar ser breves en las respuestas, pero dar ese mensaje, ¿no? Cuando hablamos de violencia de género, quizá cada día lo escuchamos más, es verdad que hemos avanzado, pero existen muchos tipos de violencia de género bueno, muchas veces no es la física, ¿no? ¿Qué tipo de violencias de género nos podemos encontrar en la sociedad de hoy en día que quizá pasan desapercibidas muchas veces? Bueno, en general, con la violencia de género, uno de los problemas que tenemos son las definiciones, ¿no? Y desde el momento que se ha intervenido en la regulación de este problema a nivel legal, pues efectivamente disponemos de definiciones que marcan límites, ¿no? Yo considero que todas las violencias que se ejercen contra la mujer por el hecho de ser mujer y que se amparan en un modelo heteropatriarcal, que es el que sustenta el modelo de relaciones familiares en nuestra cultura, en nuestra tradición, pues son violencias de género, violencia machista. Yo prefiero hablar de violencia machista. Otra cosa distinta es las leyes, cómo las han definido, que básicamente tienen el papel, digamos, de delimitar la intervención de las instituciones, ¿no? Y en ese sentido tenemos 2 marcos legales en este momento. Uno es la Ley Orgánica de 2004, que es la ley estatal, que establece que la violencia de género es aquella que se da contra la mujer por el hecho de ser mujer, pero que la practican sus cónyuges o excónyuges, sus parejas o exparejas, y que por lo tanto deja fuera muchísimas situaciones de violencia. Por ejemplo, las violaciones fuera del marco de la pareja, en este marco legal no serían violencia de género. Yo entiendo que son violencia machista o violencia de género. Y la ley canaria, que es una ley más amplia en su propia definición, ¿no? Las 2 leyes reconocen que es por el hecho de ser mujer y sobre todo que hay distintos tipos de violencia: la física, la psicológica, la económica y la sexual, ¿no? Y eso es muy importante que la gente lo tenga claro, porque normalmente asociamos violencia de género con las palizas, ¿no? Pero antes de las palizas, de la violencia física o de la violencia sexual, suele haber una carga importantísima de violencia psicológica y económica, ¿no? Bueno, ¿nuestras compañeras están de acuerdo? Ya en ese sentido me parece ideal que Marta haya empezado así, porque yo también precisamente era algo que siempre que hablamos de este tema, digo, lo primero que hay que hacer es puntualizar de qué hablamos cuando nombramos la violencia de género, porque muchas veces utilizamos términos incorrectos que llevan a equívocos, ¿no? Entonces, como dice ella, definir qué es la violencia que se da contra las mujeres por el hecho de serlo, hablar de patriarcado, hablar de la jerarquía que se da, ¿no?, entre hombres y mujeres. Y en ese sentido es también una responsabilidad de las propias instituciones, de los colectivos feministas, de las profesionales y los profesionales que trabajan en esto, no utilizar después conceptos a veces equivocados. Yo he escuchado a veces, se usa a veces violencia doméstica, se usa a veces violencia sexista y se utiliza como si fueran sinónimos de violencia de género cuando no es así. La violencia doméstica o la violencia sexista están hablando de otra cosa, ¿no?
Y después, un poquito atendiendo a la pregunta que tú hacías de aquellas que pasan así más desapercibidas, efectivamente, como dice Marta, la ley canaria recoge muchísimos tipos que abarcan desde el tráfico de mujeres, desde la mutilación genital femenina, desde el hostigamiento en los lugares públicos. Y yo un poco pensando qué cosas son las que se nos quedan, ese que tú dices, ¿no?, desapercibida. Y sobre todo me viene a la cabeza la violencia simbólica, la que se da muchas veces, yo qué sé, en las imágenes, en el lenguaje, en las representaciones artísticas. Son cosas que no nos damos cuenta. Por ejemplo, en el lenguaje se da mucha violencia, se produce mucha invisibilización a las mujeres, y eso también es una forma de violencia de género. Y yo creo que precisamente es la forma más peligrosa porque es la más desapercibida, no nos damos cuenta, ¿no? Vamos por la calle, vemos las vallas publicitarias, vemos en la tele los anuncios. Y por ejemplo, en este sentido, el caso que ha estado en medios de comunicación en estas semanas, el caso de violación en grupo de La Manada, precisamente para mí tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con cómo construimos nuestro imaginario y cómo en este caso los hombres construyen su vivencia de la sexualidad muchas veces desde la pornografía, desde el acceso que tienen a las mujeres, al cuerpo de las mujeres a través de la prostitución. Y creo que eso es una forma de violencia simbólica que no solemos tratar. Y después también otra que también me parece interesante hablar es la violencia institucional. Muchas veces realmente la palabra de las mujeres no tiene credibilidad y entonces las propias instituciones ejercemos violencia contra las mujeres, ¿no? En el ámbito judicial. También se me ocurre, por ejemplo, en el ámbito sanitario, cuando a veces ante unos mismos síntomas, hombres y mujeres, no son abordados los casos de la misma manera. Vamos, muchísimo. Yo diría que hay quien que prefiere más definir, en lugar de hablar de violencia de género, etcétera, hablar de violencia contra las mujeres, porque eso en definitiva es lo que viene siendo, resumiendo, ¿no? Es decir, es todas aquellas formas de comportamiento que lo que hacen es ir contra las mujeres en muchos matices, incluso en aspectos que hoy se ha puesto de moda el término micromachismo, es decir, cuestiones que parecen pequeñas cosas, pequeños detalles que sin importancia, pero que van minando la autonomía de la mujer o la autoestima de la mujer, ¿no? Es decir, que todo eso se puede considerar violencia, ¿no? Y por supuesto los medios de comunicación ahí también pueden intervenir, como han hecho en estos últimos tiempos. Intervienen porque empiezan a valorar distintas cuestiones, empiezan a exigir empiezan a darle publicidad a determinados aspectos, como el ejemplo más sintomático es lo que ha pasado en Pamplona, ¿no? En el que los medios de comunicación pues aportan y se interesan por ver qué fue lo que la investigación de la gente que trabajaba para los abogados de los acosadores, etcétera, ¿no? Es decir, que todo eso se mete dentro de un mismo cajón desastre que es la violencia contra las mujeres, ¿no? Y siguiendo en eso también me parece importante en la educación de los chicos y de las chicas, ¿no? Con algo tan importante como es la sexualidad, relacionándolo también con temas de violencia de género. Me preocupa mucho también lo que dentro de la violencia sexual, que ellos consideran violencia sexual como ya el extremo que es la violación. Y hay muchísima agresión sexual antes de una violación, ¿no? Entonces es el respeto, ¿dónde está el respeto, ¿no? Yo trabajo mucho con chicos y chicas y desde dónde partimos, ¿no? Desde el respeto a la otra persona, el respeto a realmente qué conductas tienen los chicos cuando se dirigen con las chicas, si me acerco y le doy un beso a una chica sin que ella quiera, ¿no? O el tema de sentirse con la valentía de tocar, ¿no? a una chica simplemente pues por valentía, o por esa educación, ¿no? De una masculinidad hegemónica en el que el chico tiene que ejercer pues digamos ese rol o ese papel de hombre que liga, que va, que todas las chicas están dispuestas a recibir pues con agrado un piropo, ¿no? O eso, un beso robado o algo, ¿no? Un poco
también dónde está eso, ¿no? Pues gracias por hacer esa aportación, porque además la próxima pregunta que voy a hacer es respecto a cómo se está abordando el tema de la violencia de género en la población joven, sobre todo, ¿no? Que en una de nuestras tertulias anteriores se hablaba de que se está tratando este tema desde incluso antes, desde cuando son más pequeños, porque se ha visto que hay que empezar antes, ya cuando están en una edad adolescente o más tienen su identidad un poco más formada. Entonces es importante también saber cómo se está abordando eso en la población joven, que se están reproduciendo la violencia de género en todas sus formas, y muchas veces sin saberlo o creyendo que pues bueno, que tienen derecho a hacerlo sobre la mujer por esa misma educación. ¿Qué opinión les merece este tema? Es que, por ejemplo, a la gente muy joven, yo diría que incluso desde la infancia, hay muchos niños y niñas que están viviendo en sus casas ese problema. A lo mejor no lo están viviendo directamente sobre ellos, o sí, que también ocurre, sino que lo están viviendo en sus casas. Y entonces ese tema tiene que tratarse desde cualquier momento, que desde la escuela. Es decir, que y la forma de tratarlo tiene que ser, lo primero, detección. Es decir, lo primero que hay que hacer es ver si existe, si no existe, qué es lo que existe, y entonces hacer trabajos con el alumnado en clase para detectar qué problemas son los que pueda haber. En segundo lugar, abordarlo, tratarlo e incluso ayudar a que el propio alumnado se responsabilice de tomar iniciativas que ayuden a cambiar las cosas. Y después una cuestión importantísima, que es la prevención. La prevención para que no ocurra, para que eso no ocurra, enseñarles cuáles son los síntomas, que aprendan a ver los problemas que puede haber y que aprendan a saber reaccionar ante esa situación. Eso es importantísimo. Una cuestión de la juventud es central, y yo creo además que en Canarias hemos perdido más de una década de una oportunidad que hubo de la existencia de un programa de educación afectiva y sexual que estaba integrada en el sistema educativo, en todo, desde la educación infantil hasta bachillerato, y que con la excusa de las reformas educativas y de la crisis, ese programa se desmanteló por parte de la Consejería de Educación. Eso nos ha puesto en una situación de muchas promociones de gente joven que no han recibido educación afectiva y sexual. También de familias que no están accesibles a programas de formación en la educación emocional, tanto para las parejas y los matrimonios efectivamente gestionar su convivencia, como sobre todo para en qué enseñar a sus hijos e hijas menores de cara a la educación afectiva. Y por lo tanto tenemos un problema, y lo tenemos las instituciones, no me cabe la menor duda, lo tenemos la sociedad, pero sobre todo las instituciones tenemos que afrontar medidas que efectivamente abarquen al sistema educativo, pero hay mucha juventud que ya no está escolarizada, y probablemente sea en la juventud no escolarizada en la que se esté dando los problemas más graves, y por lo tanto no se puede intervenir solo en el sistema educativo. Las instituciones y los medios de comunicación efectivamente tenemos una responsabilidad muy importante de conseguir llegar a todos esos núcleos de población joven que no han recibido ningún tipo de formación en este terreno. Y yo por ahí defiendo mucho el papel de los ayuntamientos, porque son la institución más cercana, la administración de proximidad. Desde los ayuntamientos en Gran Canaria se está haciendo un esfuerzo importante de aproximación a la gente joven, desde los servicios de atención en el sistema educativo, pero yo creo que nos queda hacer un esfuerzo muchísimo más intensivo con la gente joven que no está escolarizada ya, a la que no tenemos acceso directo, sino es a través de las asociaciones, de las casas de la juventud, de proyectos culturales, etcétera, ¿no? Porque toda esa población joven les hemos negado la oportunidad de formarse en unas relaciones emocionales, afectivas y sexuales liberadoras, ¿no? Y esa oportunidad tenemos la responsabilidad de dársela. Hay que recuperarlo, ¿no? Hay que recuperar ese tiempo.
A mí otra cosa que me parece también interesante es que estamos hablando de jóvenes que nacieron en democracia, ¿vale? Y que de alguna forma se observa que hay como una negación o un desconocimiento de toda esta temática, del tema de la desigualdad. Cuando nombraba antes que nacen en democracia, claro, nacen en una situación de igualdad formal, ¿no? Hay igualdad en las leyes, hay igualdad en las normas, y esto da una falsa apariencia de igualdad. Es lo que muchas veces se denomina el velo de la igualdad, o el manto de la igualdad, o el espejismo de la igualdad. Se usan varios nombres, y tiene que ver con eso, con la creencia, ¿no?, popular, como si dijéramos, de que realmente ya hay igualdad, y que no tiene sentido que haya consejería de igualdad, o que haya colectivos feministas, o que haya servicios específicos, ni nada de esto. Y yo creo que eso también tiene que ver con que los jóvenes y las jóvenes no detectan, no se dan cuenta, esos matices, ¿no?, la sutileza de la violencia, no la identifican como tal. Eso también tiene que ver. ¿No? Y además, como viven con la violencia que se da en los medios de comunicación, en las películas, es decir, no le dan la importancia que puede tener realmente la violencia en la vida real. Parece que es fundamental. Que es verdad, ¿no?, que cuando la gente dice, no, es que lo vi en la tele, y parece que uno, porque lo vio en la tele, ya es, ¿no?, o en unos medios de comunicación, en internet, parece como que está todo permitido, por así decirlo, ¿no? Si está ahí, es que es cierto, o es que es así, o es que forma parte, ¿no?, que es porque tiene que ser así. Y es verdad que los medios de comunicación, pues tenemos un papel muy importante, porque además hoy en día, con las nuevas tecnologías, es que estamos continuamente conectados, y todos esos niños y jóvenes están directamente conectados al momento, al instante, que hay que tener mucho cuidado, ¿no?, con esos mensajes. Se normaliza la violencia. Yo pienso que incluso, yo de hecho cuando doy charlas o talleres, ya sea para jóvenes, para personas adultas y demás, hablo de una sociedad en la que estamos inmersa, que es violenta de por sí, ¿no? ¿Dónde partimos, ¿no? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde partimos? ¿A partir de dónde? Claro. Empezamos la violencia. Si ellos normalizan, como decía Ana, el tema de que un insulto de cariño, claro, si partimos de ahí, su tolerancia a la violencia es mucho más alta que otra persona que no va a tolerar que nadie le insulte, ¿no? Y ellas te dicen, pero es que me lo dice mi novio, o es que me lo dice mi mejor amiga, y entre los chicos, ¿no?, que antes les comentaba de la masculinidad hegemónica, que los chicos entre ellos se insultan, pero esto es porque es de hombre, de chico, claro, de tal, ¿no? Entonces, ¿dónde partimos, no? Si ya consideramos, y es violencia, la violencia verbal, ¿no? Si llegamos a la violencia física, pues hay un camino, ¿no?, hasta ahí. Entonces yo creo que es importante eso, o sea, toma de conciencia de lo que es violencia, o sea, desde dónde partimos, y a partir de ahí qué toleramos, ¿no? Es lo que... Bueno, Marta antes ya adelantaba, ¿no?, que los ayuntamientos, esa administración pública la más cercana, pero ¿cómo podemos reforzar desde las administraciones públicas, pues seguir trabajando, abordando todo lo que es la violencia de género, y que sea efectiva, ¿no? Comentábamos eso, que es más cercano, pero ahí empieza, y hasta dónde tenemos que ser responsables desde las administraciones públicas. Bueno, pues en primer lugar, las administraciones, para intervenir necesitamos financiación. Hay que decir que en este momento todavía no se ha recuperado la inversión que se hacía en el sistema de acogida y atención de mujeres por parte del Gobierno de Canarias antes del 2008, de los recortes del 2013, ¿no? Lo cual quiere decir que si no disponemos de fondos para la intervención, pues no se puede ir mejorando, ¿no? Nosotras estamos articulando, en esta isla hay un amplio despliegue apoyado fundamentalmente en los municipios, pero también hay varios servicios insulares, ¿no? Pero está claro, necesitamos financiación, necesitamos compromiso de todas las administraciones, los ayuntamientos. Hay ayuntamientos como el de San Bartolomé, por ejemplo, que se han negado a tener un servicio de atención de víctimas de violencia de género, y algunos otros que hemos tenido que afrontar desde un modelo de mancomunidad, ¿no?, pero que tiene sus limitaciones, efectivamente, mientras que si fuera directamente del ayuntamiento, pues probablemente podríamos garantizar algunos niveles de atención que en este momento se derivan. Un modelo de financiación, además, que garantice la financiación cada año, ¿no?
Lo que no puede suceder es que los servicios de atención y acogida de las víctimas de violencia de género dependan de que cada año firmemos un convenio. Eso es un disparate desde el punto de vista del funcionamiento correcto de un servicio que no es coyuntural, es estructural. Y todavía tenemos cada año que negociar un convenio, cada año, mientras otros servicios públicos tienen su financiación garantizada de un año para otro vía presupuestos, ¿no? Esos dos elementos son fundamentales, pero además de la financiación, que es un punto de partida, no es un punto de llegada, pues efectivamente tenemos que sentar las bases de una prestación de un servicio de calidad que contemple varias cuestiones que para mí son importantes. Por ejemplo, la posibilidad de contar con ámbitos de trabajo más diversificados. Por ejemplo, en este momento con la violencia sexual, con las agresiones sexuales, estamos atendiendo a las mujeres en los servicios, pero el personal no está tampoco muy especializado, ni las condiciones del servicio están pensadas para los casos de violencia que no tienen que ver con las parejas. En este momento tenemos el reto de la atención a las niñas y niños menores, que ya por fin se han reconocido como víctimas directas de la violencia de género, pero hay el siguiente paso: tenemos que disponer de personal que esté especializado en la atención a los menores. En esa línea vamos trabajando. Y una tercera línea que para mí es esencial, y este año algo vamos a poder hacer, es el reconocimiento de colectivos que viven, además de ser víctimas de violencia de género, son víctimas de otras situaciones de desigualdad y de injusticia en nuestra sociedad. Mujeres migrantes y refugiadas, mujeres de los entornos rurales que tienen su singularidad, y el modelo todavía nos queda por identificar y crear condiciones para que las mujeres de esos entornos se sientan más libres para liberarse, ¿no?, de relaciones tóxicas. Las situaciones que se pueden estar dando en casos de parejas LGTBI, ¿no?, que efectivamente no responden, la ley no está pensada para ellas, pero que van apareciendo situaciones que les afectan, ¿no? Las víctimas de trata y tráfico, en Gran Canaria tenemos efectivamente un servicio, pero no está como muy clarificado todo el trato, ¿no? Entonces, tenemos que ir abriendo una diversificación, digamos, y por un lado, formar a la gente de nuestra red para el reconocimiento de la diversidad de las mujeres y de los colectivos vulnerables, ¿no?, en todos estos sentidos. Las mujeres con diversidad funcional, con discapacidad, viven formas de violencia singularizadas muchas veces y tenemos dificultades. Sí, son colectivos que quizá puedan tener una doble discriminación o triple. más, y triple. Quisiera saber también, para no extendernos mucho, por este lado, desde las asociaciones, cómo se puede seguir reforzando, ¿no?, ese trabajo sobre la violencia de género. Mira, yo quería, aunque es un poco en la línea de lo que está hablando ella, pero sí que quería un poco resaltar. Yo estoy de acuerdo en que ahora mismo la red insular todavía está infradotada, ¿vale? Es decir, creo que hay que, para mí la apuesta tiene que ser una apuesta firme, decidida y coherente para mejorar los servicios que ya existen. Entonces sí que es verdad que se me queda un poco así en el aire el cómo ampliar los servicios para otros tipos de violencia o para otras situaciones cuando lo que es la base actual todavía no está consolidada, ¿no? Por lo que tú decías, no hay una estabilidad en los servicios, la línea presupuestaria no está garantizada y hay servicios que tienen que cerrar a final de año, no hay equipos especializados de atención a menores. Entonces, bueno, sí quería puntualizarlo porque me parece bonito en teoría poder ampliar, pero si lo que actualmente se está prestando todavía no está bien. O sea, yo pienso ahora, ¿no?, en compañeras que me dicen, la psicóloga tiene una lista de espera de 2 meses y está pudiendo atender a las mujeres cada 2 meses y medio. Eso no es hacer terapia, eso es un parche de te escucho cada 2 meses. Yo reforzaría lo que existe y luego ya veo si se puede ampliar, pero bueno. Es lo que yo he dicho. Sí, pero que toda esa última parte de ampliar hay que ver cómo hacerlo para no desviar a lo mejor. No, es que no entiendo, es que las víctimas de violencia de género
el reconocimiento de que son diversas no es ampliar, es que son víctimas de Claro, violencia pero de género. Las mujeres con diversidad funcional Claro, que viven sí. violencia de género tienen que ser atendidas. Yo lo que digo no es ampliar en abstracto, es que en nuestra plantilla, la gente que tenemos trabajando en la red, probablemente necesita una formación para ser capaces de identificar en esos casos la situación de violencia de Y género aumentar las y plantillas, poder las dos atenderlas. cosas. Claro, Claro, efectivamente. pero que van de la mano, estamos que haya hablando de más violencia gente de y que- género, no estamos Pero hablando. eso Lo que que- pasa es que nuestra mirada va ampliándose a medida que nos metemos en la realidad, y en la realidad tenemos que ir reconociendo que no todas las mujeres viven la violencia de género de igual manera que en algunos colectivos vulnerables, que es un término que se utiliza en el marco del Pacto de Estado, viven la violencia de género cruzada con otras formas de violencia, y que nuestros servicios tenemos que formarlos, reforzarlos, por supuesto, Exacto. y prepararlos para Claro, una a atención eso es a lo que- singularizada a eso es a lo de que estas voy yo, mujeres, que ¿no? con no el cabe la mismo menor duda. que con el mismo personal, que ya sabemos que está infradotado, no se puede abarcar más, o sea, hay que reforzar el personal, ampliarlo, Clarísimo. un poco analizar qué perfiles, o si incluso hay que incorporar nuevos perfiles profesionales y Es luego que, formar. en definitiva, lo que hay que hacer es darle importancia al problema. Sí. Si se le da importancia, si se le considera que es fundamental el empeño, por ejemplo, de los colectivos de mujeres porque el tema de la violencia se convirtiera en un pacto de Estado, era para darle la suficiente importancia y dedicarle el presupuesto necesario para que eso se tome en serio, porque son gente que está muriendo y que está viendo un descontrol, porque en el fondo no se está utilizando los medios que deberían utilizarse. Si se le da importancia a esa situación, si se empeña en, por ejemplo, un plan de 4 años en que desde los cabildos, que es quien es más cercano después de los ayuntamientos, porque eso no depende de los ayuntamientos solo, se le da esa importancia de manera que el presupuesto se dedique con un plan de 4 años a formar, a crear, es decir, la cosa probablemente empezaría a cambiar. Pero hay que hacerlo, claro. Con un periodo, una mirada más larga, ¿no? Que sea un Claro, poquito es más decir, largo. por ejemplo, el presupuesto del Cabildo va a aumentar para el año que viene un poco más. Bueno, va a aumentar un poco más, pero es que debería ser a lo mejor el doble o el triple lo que habría que hacer con un plan de intervención como es debido. Y por ejemplo, lo que tú preguntabas de los colectivos feministas, Sí. ¿qué parte nos toca ahí? Yo creo que a los colectivos feministas nos toca el reivindicar, el vigilar, el cuestionar, estar siempre, ¿no? Como de Y el loca apoyar, cojonera, como si apoyar dijéramos cuando se un pueda. poco. Apoyar cuando se pueda también. Pero también Y- es verdad, ¿no? que quizás esos colectivos, esas asociaciones, colectivos de mujeres, están más cerca, ¿no? Con el apoyo también de la administración pública, pueden estar más cerca, ¿no? de las mujeres, de conocer las realidades que tienen desde los colectivos de mujeres. Yo creo que Se depende- acercan a las administraciones. Yo las creo mujeres. que están cercanas, es decir, todos los servicios están cercanos a la situación, porque si Sí. tiene servicios cualquier ayuntamiento está cercano porque tiene atención a mujeres. Lo que pasa es que hay dentro de los colectivos de mujeres hay algunas asociaciones, algunos colectivos que se especializan, se han especializado más en esa atención Y a las prestan mujeres. servicios. Y Pero prestan luego servicios. hay otros colectivos que no prestamos servicios, sino que simplemente es esa labor más Más de reivindicativa. activismo, ¿no? Es activismo. Y en ese sentido me parece súper interesante lo que comentaba Isabel del Pacto de Estado, porque, por ejemplo, aquí en Gran Canaria tenemos la Red Feminista de Gran Canaria, que aglutina pues entre 12, 14 colectivos feministas. Luego a nivel regional nos agrupamos en la Plataforma de Acción Feminista Canaria, y luego a nivel estatal está incluso la Plataforma 7N, que se constituyó a partir de la marcha estatal que hubo el 7 de noviembre de 2015. Entonces yo creo que esa es como la fuerza, ¿no? del activismo feminista. Muchas veces el mantenernos desvinculadas de prestar servicios, de subvenciones y de tal, nos permite tener esa labor de estar más en fijarnos en realmente el feminismo es eso, es una teoría crítica y es una práctica política. Entonces eso es un poquito lo que hacemos, y para eso
agrupadas está claro que estamos consiguiendo más cosas. Con un trabajo en red, ¿no? Un trabajo más Sí. conjunto. Bueno, quizá se nos está acabando el tiempo de la tertulia. Quisiera hacer una pregunta importante, y esto quizás no es tanto debate, sino más bien informativo, ¿no? Para nosotros también colaborar en esa labor. ¿Qué tiene que hacer una mujer? ¿Qué pasos ha de seguir una mujer que está siendo víctima de violencia de género, pues, para poder salir y denunciar esa situación? Bueno, hay un teléfono que es el 112, llamar por teléfono. Ya ahí ya se da una respuesta desde las instituciones. Es muy importante pedir ayuda. Yo creo que las mujeres a veces nos creemos que nosotras solas podemos con todo. Nos educan para resistir, para aguantar, para tal. Y no. El acompañamiento es fundamental. El acompañamiento de las personas que a una la quieren, pero también, en este caso, el acompañamiento institucional. En este momento es muy positivo. Uno de los avances que hemos logrado es que no hace falta tener una denuncia en los juzgados para ser atendida en la red. Entonces yo hago un llamamiento a las mujeres a que hagan uso de los servicios que existen para ellas, y que hagan uso del apoyo de la gente que de verdad las quiere, porque tiene que haber una garantía de asistencia institucional, y estamos en ello, y también tiene que haber de alguna manera la capacidad de que la gente cercana que te quiere te va a decir de verdad, que te va a acompañar en este proceso. Pero es pura y exclusivamente, llamen al 112, teléfono gratuito que funciona 24 horas diarias y que sobre la marcha activa cualquier mecanismo de apoyo institucional. Y no se fíen de que el compañero o la persona, el agresor, que se ha arrepentido y que no va a volver y todas esas cosas. Eso es todo un proceso ya conocidísimo, que se sabe que volverá otra vez a iniciarse y que volverá a iniciarse y va encerrando a la mujer en una situación cada vez peor. Es decir, hay que salir de ahí. Y en ese sentido me parece interesante tener en cuenta eso, que no es necesario denunciar, ¿vale? Muchas veces vemos que las campañas que se hacen en torno al 25 de noviembre se centran en denuncia, y realmente yo creo que la gente que trabajamos en esto casi siempre decimos no denuncies, infórmate. Luego ya cuando te informas ya verás si denuncias, si no denuncias, porque muchas veces hay una violencia institucional que hablábamos antes, o no tiene sentido, o sea. Y como decía antes Marta, realmente que tengan claro que llamar al 112 no significa hacer una denuncia, que es una llamada confidencial, que no implica que se vaya a activar algo que ella no quiere. Y contar con el entorno y con profesionales especializados. Belén, ¿por aquí algo que añadir? Simplemente eso, que sientan que existen en Gran Canaria muchos sitios donde se les pueda atender, y que para eso estamos, para ayudar y para estar ahí cuando lo necesiten. Bueno, ahora sí, para concluir, y bueno, valga la redundancia, quisiera pedirles unas conclusiones muy breves, una o dos frases a cada uno de ustedes respecto a la violencia de género, ¿no? Un mensaje que quieran dejar transmitir en este programa en Quiéreme Libre. Bueno, yo diría una cosa, el problema no lo tienen las mujeres, lo tienen los hombres. Y son los hombres los que tienen que reaccionar, y son los hombres los que tienen que oponerse a esos hombres que realmente siguen maltratando a mujeres. Yo, para resumir, pues diría que tenemos que tener claro de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género, y que estamos hablando de una violencia estructural que afecta a la mitad de la población por una jerarquía que hay entre sexos. Y después también que yo creo que los hijos y las hijas de las mujeres en situación de violencia de género son los grandes olvidados, las grandes olvidadas de esta situación. Yo, para terminar, quisiera también abordar la educación como forma de concienciación y de cambio social. O sea, yo creo que es fundamental la educación, y educarnos en la sociedad en la que estamos. Evidentemente va surgiendo nuevas situaciones de violencia, como tú hablabas antes de las redes sociales, ¿no? Que hasta hace unos años, cuando empezamos, no hablábamos de control, ni cibercontrol, ni nada, con lo cual tenemos que seguir evolucionando en la sociedad y viendo también, detectando esas nuevas situaciones que se van dando. Marta.
Bueno, para mí hay un lema que me gusta usarlo mucho también en mis clases, pero que yo lo asumo como parte de mi compromiso institucional. Nunca está todo dicho, no nos creamos que entendemos el problema al 100%, porque mientras vamos ahondando aparecen nuevas dimensiones y nuevas prácticas que efectivamente mantienen este sistema de dominación y de violencia contra las mujeres. Y también el reto de reconocer como institución, pero también como feminista y como profesora, que lo soy, que nunca está todo hecho tampoco. Es decir, que lo que vamos haciendo tiene que estar orientado a mejorar, a afrontar, pero el reconocimiento de que tenemos muchísimas asignaturas pendientes en esta materia, ¿no? Y eso me orienta muchísimo en el plan de trabajo, en la organización un poco del proyecto que estamos desarrollando en la consejería, ¿no? Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estoy segura de que se nos quedan muchas cosas en el tintero porque es muy difícil. Pero bueno, aquí les invitamos y les ofrecemos este espacio para cuando quieran volver y compartir más ideas y más opiniones con nosotros. Pero gracias por haber formado parte de esta tertulia. Y yo voy a terminar pues con el nombre de nuestro programa, Quiéreme libre, amar no es controlar, que es la campaña del Cabildo de Gran Canaria. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado y les esperamos en el próximo programa. Libre como el viento, como el aire que acaricia una canción, libre como un sueño que despierta cada noche el corazón, amanecer y comprender que solo soy libre, amanecer y comprender que solo soy libre. Quiéreme libre. Amar no es controlar. Igualdad. Cabildo de Gran Canaria.